Buenas noches. Iniciamos esta emisión de Noticias Cámara de Representantes con un sentido mensaje de solidaridad a las familias de las más de 52.000 víctimas que ha dejado la pandemia del COVID-19 en el país. Durante los siguientes minutos los acompañamos Mabel Kremer desde la ciudad de Cali y mi compañero Edwin Gutiérrez en el Capitolio Nacional en Bogotá. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, un cordial saludo a la audiencia que nos acompaña cada semana. Este mensaje de solidaridad lo hacemos extensivo a la familia del señor ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo y a la del dirigente sindical Julio Roberto Gómez, quienes lamentablemente perdieron la batalla contra el virus en los últimos días. Ahora vamos con nuestros titulares. Sentido homenaje a la memoria de Carlos Holmes Trujillo rinde la Cámara de Representantes. Su nombre se suma a las víctimas por la pandemia. Más de 52.000 familias en Colombia sufren la pérdida de un ser querido por el COVID-19. También perdió la batalla el reconocido líder sindical Julio Roberto Gómez. Estudiantes no podrán regresar a clases presenciales en varias regiones del país. El recrudecimiento de la pandemia aplaza su regreso a las aulas. Beneficios económicos para los buenos conductores. Cámara analiza descuentos en el seguro obligatorio. 28 alcaldes del país enfrentan revocatoria de sus mandatos. En Bogotá y Medellín comenzaron las audiencias públicas. La Cámara, por su parte, llamará a rendir cuentas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el manejo de la emergencia sanitaria. En medio del segundo pico de la pandemia, el país recibió la desafortunada noticia de la muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y del líder sindical Julio Roberto Gómez. El COVID-19 ha enlutado a más de 52.000 familias colombianas en 10 meses de pandemia. La Cámara de Representantes lamenta la pérdida de cada una de estas vidas y envía un mensaje de solidaridad a los hogares que lloran hoy a sus seres queridos. Fueron más de 40 años como servidor público. Carlos Holmes Trujillo, quien actualmente era ministro de Defensa, oriundo de Cartago Valle, fue abogado egresado de la Universidad del Cauca, catedrático y columnista, alcalde de Cali y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, exministro de Educación, del Interior y alto consejero de paz. Muy queridos integrantes de la cúpula militar, su vasta experiencia en el servicio diplomático le dio el respaldo para acompañar al presidente Duque desde el inicio de su gobierno como ministro de Relaciones Exteriores y luego designado ministro de Defensa, teniendo gran cercanía con el Congreso de la República, donde estuvo al tanto de los diferentes debates de control político, proyectos de ley e incluso enfrentó moción de censura, donde siempre se caracterizó por su seriedad, respeto y ecuanimidad. Estos eventos democráticos son importantes para la vida del país, porque en la medida en que es posible que ellos tengan amplia difusión, eso le permite a los colombianos contrastar posiciones. La patria lo recordará como ese gran hijo que siempre quiso servirle y que le dejó un mejor país, como ese gran estadista que cambió miles de vidas a través de sus políticas públicas. El presidente de la Cámara, Germán Blanco, al expresar la cercanía que tuvo con el ministro Carlos Holmes Trujillo en la corporación, manifestó el profundo pesar por esta pérdida. Tuvimos la oportunidad de tener en el recinto del Salón Elíptico al doctor Carlos Holmes Trujillo, como canciller y como ministro de Defensa. Un caballero de la política, una persona de altísimos valores y principios personales, jugado por el país, un gran colombiano. La Cámara expresa toda nuestra solidaridad y profundo pesar con la familia del doctor Carlos Holmes Trujillo, con el gobierno nacional que pierde uno de sus más importantes escuderos, una persona con unas muy grandes aspiraciones nacionales que perfectamente pudieron haberse cumplido. Queda un gran vacío, luto en la Cámara de Representantes por el doctor Carlos Holmes Trujillo, que Dios lo tenga a su lado.
La Cámara de Representantes manifiesta sus sentidas condolencias a familiares y allegados, quienes describieron al ministro Carlos Holmes Trujillo como un gran ser humano con buen sentido del humor, jovial, amoroso, honesto y defensor de su país, quien ahora hace parte de las más de 50.000 personas que lamentablemente han muerto por el COVID. El presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, también le envió un mensaje de condolencia a la familia y amigos del líder sindical Julio Roberto Gómez, quien fue presidente de la Confederación General de Trabajadores. En más de 30 años al servicio de la causa laboral, este hombre se caracterizó por ser conciliador y amigo del diálogo. Logró sacar adelante varias conquistas en favor de los trabajadores colombianos. Paz en su tumba. El doctor Julio Roberto era un apóstol de la defensa de los trabajadores y de las agremiaciones en Colombia. Una persona que deja un vacío profundo en el acompañamiento a las causas de los trabajadores. Estoy seguro que la organización sindical en Colombia, a pesar del luto y del dolor que causa la ausencia del doctor Julio Roberto, va a sobreponerse para mantener esas luchas en favor de esta clase trabajadora colombiana. Solidaridad con la familia también del doctor Julio Roberto desde la Cámara de Representantes, como el apóstol de las luchas de los trabajadores en las últimas décadas en el país. El esperado regreso a clases presenciales para millones de estudiantes se vio truncado por el aumento de contagios del COVID-19 en algunas regiones del país. Los cronogramas de alternancia que estaban listos en ciudades como Bogotá y Medellín tuvieron que ser reprogramados. La decisión recae sobre las autoridades locales y está sujeta a la evolución de la enfermedad. Instituciones públicas de educación en el país regresan a clases en los últimos días de enero, mientras que los colegios privados lo harán en los primeros días de febrero. En medio del segundo pico del coronavirus en Colombia, el país se prepara en los próximos meses para adoptar un sistema de alternancia. Varios representantes a la Cámara expresaron sus opiniones. Lo que pensamos es que es necesario regresar a las clases presencialmente progresivamente, con un sistema de alternancia y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los municipios no COVID o aquellos que tienen una baja incidencia en la propagación del mismo y los que de pronto tienen el pico más alto, para así poder mirar dónde se puede comenzar a practicar que los niños vuelvan presencialmente a recibir su educación. En muchas regiones del país, la conectividad y las condiciones económicas no permiten que los niños utilicen la virtualidad como verdadera alternativa de aprendizaje. Muy difícil porque a veces es muy traumático, porque le digo que los padres no tienen la oportunidad de tener una infraestructura necesaria, un computador, una conectividad, sobre todo la conectividad de San Andrés. Entonces es bastante frustrante, no solamente para los chicos de las escuelas y colegios, sino también los universitarios. Daños emocionales y atrasos en el aprendizaje son algunos de los costos de la pandemia. La deserción escolar superó los 100.000 estudiantes el año pasado. Me estreso mucho porque pues en el colegio uno puede estar con sus amigos y pues se distrae un poco, y en cambio pues en la casa no hay mucho que hacer. Yo extraño mi colegio, no es lo mismo que estudiar en casa. Hay cosas que yo no entiendo. 13 municipios de Santander iniciarán sus clases en alternancia. El gobierno nacional entregó a las secretarías de educación cerca de 400.000 millones de pesos destinados a la adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal que permitan un retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas bajo el modelo de alternancia que está planeado aproximadamente para el mes de marzo. Sin embargo, FECODE en repetidas ocasiones ha estado en contra del regreso a las aulas e incluso ha llegado a manifestar que los maestros no volverían hasta que pase la pandemia. Los propietarios de vehículos podrían tener una reducción en la tarifa del seguro obligatorio por su buen comportamiento frente al volante. La iniciativa goza de un buen ambiente en la Cámara y será discutida en el mes de marzo. Este proyecto de ley, que será discutido en segundo debate en sesión plenaria de la Cámara, tiene como principal objetivo la disminución gradual del costo para el seguro obligatorio de accidentes de tránsito si dicha póliza no tiene afectaciones, tal como lo explica una de las principales autoras de la iniciativa. Queremos que aquellos propietarios que no reporten accidentes de tránsito en el año inmediatamente anterior obtengan un descuento sobre el valor del SOAT, y por cada año de no afectación el descuento seguirá aumentándose. Es decir, los propietarios de vehículos que registren un buen comportamiento vial tendrán un descuento inicial desde el 15% hasta el 35%.
El proyecto de ley ya cuenta con varias propuestas que beneficiarán a los usuarios, como la de suspender el pago del seguro o que este pago se haga de manera parcial para vehículos que no estén en uso. Por ejemplo, hay personas que se van de viaje durante meses, o hay personas que se accidentan y el carro dura en el taller mucho tiempo, o lo que está sucediendo actualmente con la pandemia. Hay muchas personas que no usaron ni usan su vehículo. No es lógico que estén pagando un costoso seguro anual cuando su vehículo permanece parqueado en su casa. También se contempla la idea de incluir en el seguro una póliza que cubra daños a los vehículos afectados en accidentes menores. Es importantísimo porque un colombiano de escasos recursos, de estrato 1, 2, tiene su vehículo que le vale 8, 10, 12, 15 millones de pesos y presenta un choque simple, un daño le puede costar 3, 4 millones, no tienen que arreglarlo. El seguro le cubriría ese daño. Son más de 14 millones de propietarios de vehículos en el país que se beneficiarían con esta ley que podría ser aprobada este año. Al cumplirse un año del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores en 28 ciudades y municipios del país, comenzaron los procesos para la revocatoria de sus mandatos. Los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cartagena, entre otros dirigentes, tendrán que defender su gestión en las urnas. En la Cámara avanza una iniciativa que haría más riguroso este mecanismo de participación ciudadana. En total hay 28 solicitudes de revocatoria en el país. En Bogotá existen radicadas 2 propuestas para revocar la administración de Claudia López. En otras ciudades como Cúcuta, Medellín, Quibdó, Manizales, Cartagena y Valledupar, movimientos significativos buscan revocar el mandato de sus alcaldes. La revocatoria del mandato de las autoridades por elección popular, gobernadores y alcaldes, es un derecho que tienen los ciudadanos, pero tampoco puede convertirse en un mecanismo de permanente oposición y de obstrucción de la gobernabilidad. Con el propósito de otorgar más garantías durante el mecanismo de participación, la Corte Constitucional ahora solicita la realización de una audiencia pública antes de la recolección de firmas. Para garantizar 2 derechos, el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho de los gobernantes a la defensa, es decir, a exponer las razones por las cuales no debe ser revocado. En el Congreso de la República cursa una iniciativa legislativa que busca fortalecer la oportunidad que los ciudadanos tienen de revocar mandatos, pero también pretende ajustar el mecanismo de participación. Queremos brindarle una mayor legitimidad democrática a las decisiones del pueblo sobre la continuidad de estos mandatarios en nuestros territorios. ¿Cómo lo haremos? La iniciativa dispone de la creación de audiencias públicas que van a garantizar el voto ilustrado e informado de la ciudadanía y el respeto por los derechos fundamentales de aquellos mandatarios que son objeto de la revocatoria. De esta manera garantizamos el cumplimiento del exhorto que nos hizo la Corte Constitucional para regular en la materia. Cuentas a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, por el manejo de la pandemia ante el alto número de contagios y muertes en la capital. Este será uno de los primeros debates en el reinicio de sesiones del Congreso de la República. En medio de la espera por la llegada de la vacuna contra el COVID-19, representantes a la Cámara hacen un análisis del panorama en la capital del país. Algunos critican la forma en cómo se ha manejado la pandemia en la ciudad. Apenas el distrito compró 143 respiradores para toda Bogotá y las unidades de cuidado intensivo, ni qué decir, ni siquiera hay en instituciones importantísimas unidades de cuidado intensivo instaladas por parte de la administración distrital cuando se comprometió a poner 4.000 unidades de cuidado intensivo. Así que hoy la situación pandémica, la crisis que está viviendo hoy Bogotá es por responsabilidad de la señora Claudia López. Otros representantes criticaron al gobierno nacional por no mostrar un plan de vacunación concreto para la ciudad con mayor número de contagios en el país. Tampoco tenemos ningún tipo de meta o de población que se debería vacunar, sobre todo en los territorios más contagiados o con mayor nivel de contagio, como es el caso de Bogotá. Es decir, no podemos hablar de un plan concreto que llegue además a tiempo con las vacunas. Por otro lado, en una audiencia pública realizada esta semana para analizar el plan de vacunación dispuesto por el gobierno, representantes hicieron un llamado para que este proceso no lo entreguen a la CPS, ya que no cumplieron con las expectativas en la realización de pruebas COVID. Si ya demostraron que no hacen las cosas porque trabajan con la calculadora en la mano
Les vamos a entregar también el plan de vacunación, les vamos a entregar el plan de vacunación a unas EPS que demostraron que su único interés es echarse plata al bolsillo, no importa que la gente se muera. Al inicio de sesiones legislativas se adelantaría un debate de control político a funcionarios del distrito para que respondan por el manejo de la pandemia en la capital del país. El país nuevamente sufre por el asesinato de 5 jóvenes, esta vez ocurrido en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca. En lo que va corrido del año se han registrado 6 masacres y 14 líderes sociales han sido asesinados en diferentes regiones del país. ¿Qué está pasando con las estrategias de seguridad de las autoridades? ¿En qué se está fallando? Son algunas de las preguntas que se plantean desde diferentes sectores políticos. El Valle del Cauca es uno de los departamentos donde han sido asesinadas 8 personas en 2 masacres, la más reciente, la ocurrida en zona rural de Buga, que cobró la vida de 5 jóvenes. Es muy preocupante que frente a esta masacre todavía no tengamos unas hipótesis claras. Pero lo más grave es que además de la vida de esos 5 jóvenes que murieron el fin de semana pasado, ya llevamos 20 muertos en asesinatos colectivos o masacres en nuestro país en lo que va corrido del año. Recordemos que en el Valle del Cauca suceden estos hechos porque todavía existen reductos del narcotráfico y reductos de la guerrilla, pero también hay confluencia de grupos armados y narcotraficantes del sur del país y del Pacífico colombiano. El Valle del Cauca es un corredor del narcotráfico. Infortunadamente se pasan por diferentes territorios que tienen problemas de bandas ilegales, de narcotráfico, de tráfico de armas. Más allá de manifestar su repudio por estos hechos atroces, los representantes del Valle proponen acciones concretas para evitar más asesinatos. Necesitamos que además de acciones puntuales aquí o allá, realmente haya una acción persistente, permanente por parte del Estado, tanto en el nivel de inteligencia, de saber qué es lo que está pasando, cuáles son los grupos que están actuando en una diferente zona, cuál es su modus operandi. Hago un llamado urgente al gobierno nacional para que volquemos todas las fuerzas del Estado en el norte del valle, en donde se está fortaleciendo el ELN, especialmente en la zona montañosa, y en la zona montañosa de Tuluá y Sevilla, límites con el Tolima, en donde se está fortaleciendo el grupo armado ilegal, la columna Adán Izquierdo de las FARC. Otras zonas del país en las que también se han registrado masacres durante este mes de enero son Caquetá, Cauca y Antioquia, con un saldo de 12 personas asesinadas. Para darle dientes a la paridad de género en la que se aspira a que el 50% de curules en el Congreso, las asambleas y consejos puedan ser ocupados por mujeres, desde la Cámara se pide a los partidos abrir espacios de formación política a sus lideresas y así mejorar sus opciones de acceder a los cargos de elección popular. Con el objetivo de que no quede en el papel la paridad de género establecida en el nuevo Código Electoral, en donde se espera que haya un 50-50 en las listas de cargos de elección popular, representantes a la Cámara hicieron un llamado para que todos los partidos políticos en este 2021 extiendan las escuelas de formación política de mujeres. Debemos trabajar en otras acciones integrales que lleven a que la participación de la mujer en política sea efectiva y sea real. Por eso hoy resaltamos el compromiso que han adquirido los diferentes partidos políticos para las escuelas de formación política de las mujeres. Este es un gran logro que queremos llevar a cada uno de los rincones de este país. Programas integrales dirigidos a fortalecer la participación de la mujer en la política, seguridad, justicia y economía del cuidado son temas que se deberían tener en cuenta en estas escuelas, según las representantes. Necesitamos unas escuelas de formación al interior de todos los partidos políticos que nos enseñen cómo se maneja el Estado, pero adicionalmente cómo hacer campaña y cómo llegar a estos escenarios desde nuestro rol de mujeres. Es esencial que sigamos perseverando y luchemos por dicha equidad. Solo así podremos tener una sociedad más incluyente, más sostenible y más próspera. Somos el 51% de la población colombiana, es decir, la mayoría. Esta capacitación será clave para que miles de mujeres estén preparadas para lanzarse al ruedo en las próximas elecciones del 2022. Para dejar atrás el pasado y proyectarse hacia el futuro, el Partido Fuerza Revolucionario del Común FARC ha decidido cambiar de nombre. En adelante se conocerá como el Partido Comunes. En asamblea extraordinaria, el Partido de las FARC decidió dejar atrás la sigla que los identificó en su lucha armada. En adelante serán conocidos como el Partido Común. Comunes es nuestro nuevo nombre. ¿Por qué Comunes? Porque recogen nuestra historia,
y es nuestro sentir estar inmersos en medio del pueblo al cual pertenecemos. Según los miembros del partido, el giro se hace con miras a las próximas elecciones, buscando que no se les siga relacionando con hechos del pasado. Le apuestan a luchar a defender sus ideales desde el escenario político. Estamos hablando de construir un país en paz, con justicia social. Tenemos que mirar hacia adelante y propendemos, obviamente, con este nombre, en garantizar, no solo no perder una tradición histórica de vinculación con las gentes más humildes y los trabajadores de nuestro país, sino además garantizar que nuevas fuerzas, nuevos sectores, nuevas expresiones de la ciudadanía se acerquen a nuestras propuestas. El nombre comenzó a regir de manera inmediata y se dieron lineamientos para los próximos aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República. Y aquí en nuestra sección, el protagonista en cámara, nuestro invitado es el vocero del Partido Conservador, el representante por el departamento de Caldas, Félix Chica. Representante, antes de hablar de lo que se viene en materia política en este 2021, háblenos un poco, aprovechando la presencia del presidente de la Cámara, el doctor Germán Blanco, sobre ese reconocimiento que le hizo hace poco la mesa directiva por su gestión por el departamento de Caldas. Edwin, un cordial saludo a usted, a todo el equipo técnico y periodístico de nuestro noticiero de la Cámara. Yo quiero aprovechar la presencia de nuestro presidente de la Cámara, el doctor Germán Alcides Blanco, para agradecerle públicamente por ese reconocimiento, por la condecoración con la medalla de Orden de la Democracia Simón Bolívar, máxima distinción que se nos da en el Congreso. Finalizando el año inmediatamente anterior estuvo en Manizales, estuvo en Caldas y allá se me impuso esa medalla. Yo quiero, presidente, en nombre de mi departamento, de mi ciudad capital Manizales, del Partido Conservador, agradecer ese gesto inmenso que usted tuvo para con este servidor. Bueno, aquí estamos empezando el mes de enero, diciéndole a nuestras regiones, a nuestros alcaldes, a nuestra dirigencia, que tenemos que hacer la gestión. El país no se puede parar, guardando los cuidados que usted viene, es grosa. Aquí tendremos que seguir trabajando. Hemos hablado con el director nacional de Invías, estamos hablando con el director nacional de Planeación, con el doctor Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, en procura de los recursos para las vías del Renacimiento, la vía Sonsón Dorada, allá esa antigua vía Medellín-Bogotá, que hoy, sin lugar a dudas, toda esa comunidad clama porque se recupere y se pavimente. Pero lo mismo para el occidente, la vía Río Sucio Jardín, Supía-Caramanta. Importantes tramos viales como la vía Varsovia-Juntas en el norte, para comunicar ese departamento nuestro con el Pacífico 3 y darle salida a las aguacateras y obviamente a todos los productores de la región. Representante, usted como vocero del Partido Conservador, en este año que es preelectoral, ¿qué agenda vislumbra? ¿Hay cambios en el partido? ¿Cómo se prepara el conservatismo para afrontar estas elecciones? Bueno, antes del primer semestre, por estatutos, debe obviamente generarse una transición, unos cambios en los cuadros directivos, porque efectivamente no va a haber una convocatoria para definir vía voto en el partido, al menos en el conservador, los cuadros directivos para directorios nacionales, departamentales y municipales. Así que le corresponderá a los congresistas, tanto de Senado como de Cámara, entrar a jugar parte importante en la toma de decisiones y ahí seguramente va a haber oportunidad para que se renueve ante todo los cuadros directivos en el Partido Conservador, reconociendo que han hecho una gran labor, una gran tarea en medio de esta pandemia y con todas las vicisitudes que ello ha generado. Representante, la situación de la pandemia es muy compleja en todo el país, en Bogotá, en el departamento de Caldas. ¿Cuál es el mensaje que envía usted a los colombianos? Edwin, en todos nuestros departamentos, en el país y en el mundo, ha fallecido demasiada gente. En el mundo son más de 2 millones de personas, eso es mucha gente. En Colombia bordeamos los 60.000 colombianos que han fallecido producto del COVID. Y mucha gente sigue en las calles, mucha gente no entiende lo delicado y lo complejo del COVID. Debo enviar un saludo, no solo de solidaridad, a la familia del ministro Olmes, un gran hombre cercano, fue un hombre respetuoso del Congreso, pero ante todo un gran demócrata. Al gobierno nacional, mi solidaridad, mi mensaje de apoyo y de respaldo
como vocero de la bancada de Cámara en el Partido Conservador, pero adicional a eso, a todos los colombianos el llamado. Lo que pasa con el ministro, pasa con el doctor Julio Roberto Gómez también, a quien lamentamos su deceso. Un líder sindical que se va preocupado por las causas sociales, pero ante todo, como muchos colombianos, porque aquí no hay colombianos más importantes que otros, el llamado es al autocuidado, a seguir los protocolos y a seguirnos manejando el distanciamiento social, que es demasiado importante junto al tapabocas. Muchas gracias. Es el vocero del Partido Conservador en la Cámara de Representantes, representante por el departamento de Caldas, Félix Chica. Nosotros continuamos aquí con más información en Noticias Cámara de Representantes. Esta semana, en pocas palabras, la vida y trayectoria política del representante por el Centro Democrático Milton Angulo. Vea la entrevista completa este domingo a las 5 de la tarde por el canal Congreso. Aquí un adelanto. Bueno, representante Milton Angulo, ¿usted cómo define la humildad? Una persona humilde conjuga eso. Una persona humilde es una persona respetuosa, servicial, honesta, sincera también, de servicio, que no se deja llevar por lo material, por esa sociedad de consumo. ¿Y esto le ha servido en su vida política, pública, tener esa norma de conducta? Pues yo creo que sí, porque el ser humano valora mucho al individuo. El ser humano, y más esta profesión de la política que es de interacción con la gente, el ser humano mira mucho el comportamiento de uno. Los invito a que vean este programa el próximo domingo a las 5 de la tarde. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante a la Cámara, Mauricio Toro, denunció amenazas contra su vida. Según el congresista, las amenazas podrían tener origen en su trabajo legislativo. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, quien adelanta la investigación correspondiente. Es lamentable recibir amenazas contra mi vida por el único hecho de presentar los proyectos de ley por los cuales fui elegido, pero además por lo que es mi trabajo. Y en este caso he presentado el proyecto de ley que busca reglamentar las plataformas de transporte de pasajeros para que así sean los ciudadanos los que escojan con libertad en qué se quieren movilizar de acuerdo a su sensación de seguridad, a su presupuesto y a su comodidad. Así que las amenazas no van a intimidar este proyecto de ley que por primera vez logra tener una ponencia positiva para primer debate. Seguiremos defendiendo la libertad de los ciudadanos a escoger en qué nos queremos mover y las amenazas no las aceptamos. Cundinamarca estrena el moderno Centro Agroecológico y Empresarial Quebrajacho, que beneficiará a más de 60.000 aprendices del SENA. En las nuevas instalaciones no solo se formarán los jóvenes de la región de Sumapaz, sino también podrán hacerlo estudiantes de las provincias de Medina y Oriente. Un nuevo centro tecnológico del SENA, Quebrajacho, con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos, que va a beneficiar a más de 60.000 jóvenes cundinamarqueses en la capacitación del sector agropecuario de tecnologías. Se van a beneficiar más de 60.000 jóvenes al año, donde se van a capacitar en microbiología, en física, en química, en medio ambiente, en barismo, en procesamiento de café, de cárnicos. Es un gran centro. El representante Jaime Felipe Lozada celebró que la Jurisdicción Especial para la Paz haya imputado a los comandantes de las FARC por el delito de secuestro, delito del que él mismo fue víctima. Para el congresista, esta es una oportunidad para resarcir de manera efectiva a las víctimas con justicia. Tiene la Jurisdicción Especial de Paz una oportunidad histórica para demostrarle al mundo y al país que el secuestro no solo es un delito execrable y un delito de lesa humanidad, sino que se hará justicia para cerrar las heridas del conflicto y poder resarcirnos a nosotros las víctimas. Esperamos una condena ejemplar por parte de la Jurisdicción Especial de Paz y no que envíe a aquellos criminales a sembrar lechugas y zanahorias. Hemos llegado al final de esta emisión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co.
Y si quieren conocer un poco más de cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa.